Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de CCTV Noticias. Les saluda Javier Ibáñez en directo desde Beijing. Son las 4 de la tarde y estos son los titulares. Las negociaciones sobre el cambio climático en París entran en una fase crítica. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, asiste a la reunión ministerial Corazón del Proceso Asia-Estambul en Islamabad. Turquía realiza nuevos ataques aéreos sobre Irak. Rusia afirma que no construirá nuevas bases aéreas en Siria. Buenas tardes, comenzamos esta edición en París, donde las negociaciones sobre el cambio climático se encuentran en un momento crítico. El ministro francés de Relaciones Exteriores y presidente de esta conferencia, Laurent Fabius, presentó este miércoles un nuevo borrador del acuerdo, el cual tendrá una fecha final el viernes. Una semana y media de negociaciones. El resultado, una versión menos exhaustiva, pero aún conflictiva del acuerdo sobre el cambio climático. Los negociadores de 195 países siguen divididos sobre hasta dónde ir para limitar el aumento global de la temperatura. Más de 100 países en desarrollo apoyan el objetivo de 1,5 grados más después de 2020, mientras que los grandes contaminantes prefieren dejar la cifra en 2 grados, lo que les daría más margen para quemar combustibles fósiles. Hay opiniones diferentes sobre cómo pagar la factura. A pesar de las divisiones, el canciller francés Laurent Fabius cree que hay progresos tangibles. El nuevo texto, que incluye un acuerdo central y decisiones complementarias, tiene 29 páginas, muchas menos que la versión de 43 con la que se trabajó el sábado pasado. Los analistas creen que una versión más corta es un signo de que cada vez hay menos divergencias. El enviado especial de China, Xie Zhenhua, está de acuerdo con esto, pero cree que aún hay cuestiones por resolver. Hay 3 problemas a nivel ministerial por resolver: la diferencia, el capital y los recursos humanos. La solución a estos problemas depende del grado de compromiso de todos los países. Xie señala que la delegación china está estudiando el texto y que intentará alcanzar un acuerdo equilibrado que beneficie a todas las partes. Evaluaremos el borrador con los países del Grupo BASIC y consultaremos con el Grupo G77, así como con los países desarrollados. Esta noche también hablaremos con los grandes países desarrollados sobre las divergencias entre el norte y el sur. Estamos intentando contribuir al éxito de la conferencia. Se espera que los negociadores concluyan un nuevo borrador el jueves por la tarde. Está por ver si esto se traducirá en un acuerdo definitivo para el viernes. CCTV en español. Y tras la difusión del nuevo borrador de acuerdo durante esta conferencia sobre cambio climático en París, China se ha dado a la tarea de acercar posturas con todas las partes involucradas. El viernes, el día marcado como fecha límite, está cada vez más cerca en el panorama, y China por su parte ha dejado claro que no hay una alternativa mejor que este acuerdo de París. Al cabo de varias jornadas de negociación, finalmente se han consolidado progresos. El nuevo borrador reduce drásticamente las opciones sobre varios ámbitos y allana el camino para el acuerdo final. En definitiva, ha habido progresos tanto en lo que respecta a la concisión del texto como a la cristalización de una postura política que, sin embargo, aún requiere trabajo, tal como lo señaló Laurent Fabius. Sin duda supone un progreso, pero aún hace falta mucho trabajo para que todas las partes se congreguen en torno a un ámbito político tan importante como la diferenciación, las finanzas, el nivel de alcance del acuerdo, que básicamente representan las 3 vertientes políticas más importantes. Pero el trabajo ya se ha cristalizado y está listo para su revisión a nivel ministerial. Durante la conferencia ha prevalecido el desacuerdo sobre las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional y su diferenciación entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. Todas las partes aspiran a encontrar un terreno común y dejar a un lado las diferencias. El vicecanciller chino Liu Changmin reiteró que la adopción de concesiones es una parte fundamental del acuerdo.
La delegación china ha desempeñado un papel muy activo y constructivo durante todo el proceso de negociación. Nos hemos coordinado con todas las partes, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea y el G77, pues considero que la negociación supone un proceso de hacer concesiones. Ahora, en las últimas etapas del diálogo, confiamos en que todas las partes involucradas se preparen para adoptar concesiones y consolidar un acuerdo final. Algunos medios occidentales han citado acusaciones de fuentes anónimas relacionadas con la conferencia sobre la presunta intención de China para debilitar el acuerdo. Pero los delegados de otras naciones en desarrollo desmienten y rechazan estas versiones sobre el papel del país asiático. Los países desarrollados deben dejar de hacer de China un chivo expiatorio. Deben asumir la responsabilidad plena de sus actos durante el proceso de negociación del acuerdo. Así debe ser. Si China, a raíz de sus capacidades financieras, pretende contribuir en ese ámbito, es asunto del país asiático, pero la Convención ha establecido una distinción clara entre los países en desarrollo y los países desarrollados. No estamos aquí para renegociar el convenio. Continuamos ahora con la contaminación aquí en China, donde la niebla tóxica de Beijing ha comenzado ya a ceder y las autoridades meteorológicas han anunciado el levantamiento de la alerta roja que se ha decretado durante los últimos 3 días al mediodía de hoy. Esto se produjo 2 días después de que Beijing emitiera por primera vez una alerta roja, el nivel más alto en una escala de 4 colores para la contaminación. Sin embargo, la situación no es tan buena en su vecina provincia de Hebei, en la que este miércoles se emitió de nuevo una alerta naranja, la segunda más alta para sus partes centrales y meridionales. Las principales ciudades de la provincia, tales como Shijiazhuang, Baoding, Henshui, están incluidas. Esta es la segunda vez en un mes y medio que una alerta de estas características se ha emitido en la provincia. Las 2 ciudades de Xingtai y Dingzhou emitieron por primera vez en la historia el nivel de alerta más alto. La densa contaminación también se prolongó mucho más tiempo de lo esperado en Henan, Liaoning, Shaanxi y Shandong. CCTV en español. Cambiamos de asunto. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha asistido a la 5ª reunión ministerial Corazón del Proceso Asia-Estambul, la cual se celebra en Islamabad. Wang instó a una mayor cooperación en el proceso de paz en Afganistán y en los esfuerzos de reconstrucción. Esperamos que cada una de las partes participe activamente en la reconstrucción de Afganistán y ayude a este país a impulsar su economía lo antes posible, así como a mejorar el nivel de vida de la población. Esperamos que el gobierno afgano mantenga firmemente las conversaciones de paz con el grupo talibán. China, por su parte, continuará brindando asistencia en este tema. También esperamos que Estados Unidos, como una parte importante, juegue un papel positivo y constructivo en el proceso. Por supuesto, todo esto debe realizarse sobre la base y el respeto a la soberanía de Afganistán, así como a las aspiraciones de las partes involucradas. Wang Yi también instó a apoyar el desarrollo independiente de Afganistán, el proceso Corazón de Asia, que cuenta con 4 años de antigüedad, se centra principalmente en la paz, la seguridad y el desarrollo en el país. Al margen de la reunión, el ministro chino dialogó con el presidente afgano Ashraf Ghani. Wang Yi dijo que su país mantendrá su apoyo al proceso de paz en Afganistán y está listo para participar en su reconstrucción. Ghani agradeció el apoyo del gigante asiático y expresó los deseos de la nación para unirse a la propuesta china de la Franja y la Ruta. Además, expresó que Afganistán desea participar en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura liderado por China. Wang también conversó sobre las relaciones bilaterales con el primer ministro pakistaní Nawaz Sharif. Ambos coincidieron en que la visita del presidente chino a esa nación en abril llevó la relación de amistad y cooperación a un nuevo nivel. Ambos ministros reconocieron las altas expectativas que existen en relación al corredor económico China-Pakistán. CCTV en español. Cambiamos de asunto y hablamos de comercio. La demanda interna de China ha impulsado los precios del consumo a un nivel más alto en noviembre con respecto al año anterior. Sin embargo, el débil crecimiento en los precios de producción industrial muestran que esta fortaleza económica subyacente en el país aún puede ser débil. La inflación al consumidor se recuperó ligeramente durante el mes de noviembre, con un aumento del IPC del 1,5% durante el año, un poco más alto que la previsión del mercado. Sobre una base mensual, los precios de los alimentos subieron un 2,3% con respecto a los datos del mismo mes del año pasado.
mientras que los precios no alimentarios aumentaron un 1,1%. Sin embargo, los precios de producción se mantienen en una deflación permanente. El IPP del mes de noviembre cayó de nuevo en casi un 6%, como se esperaba, completando el 45º mes consecutivo de descensos dentro de este índice. Y los expertos consideran que este leve crecimiento del índice de precios al consumidor en China, que es del 1,5% durante el mes de noviembre, es un nivel normal dentro de un rango ideal. Asimismo, afirman que esto es debido principalmente a la desaceleración económica y a la caída de precios de las materias primas. Una lectura del IPC entre un 1 y un 2% es un nivel normal. Por otro lado, se trata de un rango ideal, ya que está en línea con el objetivo de regulación del gobierno, cómodamente por encima del crecimiento cero que separa a la inflación de la deflación. Los precios al consumidor están creciendo ligeramente o estamos enfrentando un crecimiento a la baja. La razón más importante es la desaceleración de la economía, con una leve demanda. El segundo factor es que los precios de los productos importados se están desmoronando. Y siguiendo con esto, en China los precios de las hortalizas han experimentado un aumento en meses recientes. Sin embargo, los costes de la carne de cerdo se han estabilizado y los analistas descartan futuros incrementos, incluso frente a la inminencia de la llegada de la época en la que se suele cocinar más esta carne en el país asiático. Desde noviembre, los precios de las hortalizas en el mercado Xinfandi en Beijing han experimentado un importante incremento, especialmente a finales de mes. Los vendedores atribuyen esta tendencia a las condiciones meteorológicas desfavorables, tales como la lluvia, la nieve, la neblina y el smog. En los últimos meses, la luz solar disponible en el norte de China ha mermado en casi 2/3, lo que ha lastrado tanto la calidad como la cantidad de la producción agrícola. Los precios del pepino casi se han triplicado con respecto a principios de noviembre. Esto responde a la caída de la producción derivada del menor tiempo de exposición a la luz solar y al aumento de la demanda. Las condiciones meteorológicas también han tenido impacto sobre el transporte, lo que ha pesado sobre los suministros del mercado, al tiempo de elevar los precios. Esto contrasta con los costes de la carne de cerdo, que han terminado por estabilizarse tras sufrir un rápido crecimiento en meses pasados. Los agentes de la industria atribuyen la normalización a la disponibilidad de suministros. Los precios de la carne de cerdo se han estabilizado debido a la cantidad de suministros disponibles. Los analistas advierten, sin embargo, que frente a la llegada del solsticio de invierno, uno de los ciclos del calendario tradicional chino, los precios de la carne de cerdo podrían aumentar, debido a la costumbre de cocinar este producto. CCTV en español. Seguimos en clave económica. China revisará las tasas sobre productos importados y exportados en 2016 para ayudar a reestructurar el comercio exterior e impulsar su crecimiento. Esto según datos del Ministerio de Finanzas del país. Los ajustes fomentarán las importaciones de equipos de alta tecnología, materias primas energéticas y componentes clave para montaje. El país asiático también reducirá los impuestos sobre la exportación de productos químicos, de fundición y de acero. Las nuevas normativas entrarán en vigor el próximo año. Para impulsar el consumo interno, el Ministerio también reiteró que China continuará reduciendo las tasas sobre los bienes de consumo. Y en el ámbito regional, Corea del Sur y China han acordado implementar su acuerdo bilateral de comercio este 20 de diciembre. El viceministro de Comercio de China, Wang Shouwen, y el embajador surcoreano en Beijing, Kim Jang-soo, confirmaron la fecha tras una reunión. China y Corea del Sur eliminarán los aranceles sobre más del 90% de los bienes que comercian en un máximo de 20 años, tras esta implementación. Seúl espera que el comercio bilateral con Beijing impulse su PIB real en casi un punto porcentual, que cree 53.800 puestos de trabajo y que también ahorre a los consumidores casi 15.000 millones de dólares. El acuerdo se firmó en junio tras 3 años de negociación. Y precisamente Corea del Sur ha anunciado este miércoles que emitirá bonos denominados en yuanes por un valor equivalente a 467 millones de dólares en China. La emisión, que se realizará en el mercado interbancario chino con sede en Shanghái, convierte a Corea del Sur en el primer país extranjero que emite bonos soberanos en China. Las obligaciones tendrán valor nominal y la tasa de interés fija. La recaudación neta irá al Fondo para la Estabilización del Mercado en Corea del Sur y se destinará principalmente a las operaciones en los mercados de capital chinos. El Banco de Comunicaciones de China, Citibank, Goldman Sachs y Standard Chartered suscribirán conjuntamente esta emisión.
Cerramos aquí este primer bloque de información y a continuación repasamos otros titulares del día. Turquía lanza una nueva ofensiva aérea sobre Irak. Rusia niega que vaya a construir nuevas bases aéreas en Siria. Abrimos ya este segundo bloque en Irak. Aviones de combate turcos han llevado a cabo una serie de ataques nocturnos contra los rebeldes kurdos en el norte del país. El miércoles el ejército turco afirmó que las misiones destruyeron objetivos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán en varias regiones, entre las que se incluye el principal bastión en la montaña Kandil. Los ataques llegan en medio de altas tensiones por el despliegue de tropas turcas en el norte de Irak. Ankara informó el martes que ha suspendido el despliegue de tropas adicionales cerca de Mosul, pero se negó a obedecer el plazo de 48 horas impuesto por Irak para retirar los efectivos que ya se encuentran en la región. Después de vencerse la fecha prevista, el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, emitió una declaración señalando que la OTAN debe emplear su autoridad para que Turquía retire a sus soldados inmediatamente. Abadi destacó que sostuvo conversaciones telefónicas con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Abadi calificó el despliegue como una violación a la soberanía de Irak. Por su parte, el enviado de Estados Unidos para la coalición global indicó el miércoles que la decisión de Turquía no forma parte de los esfuerzos de la coalición en su lucha contra Estado Islámico. Primeramente, es muy importante señalar que esta decisión de Turquía no forma parte de los esfuerzos de la coalición con Irak. Turquía es un miembro de la coalición, pero cada país, cada miembro de la coalición también hace cosas según su criterio y bajo intereses que no están bajo el marco de la coalición, por lo que es importante destacar que este despliegue de Turquía no forma parte de la coalición. El despliegue de tropas turcas se espera sea el centro de las conversaciones durante la visita a Ankara del presidente Kurdistán iraquí Masoud Barzani, quien llegó a Turquía el miércoles y tiene programado sostener diálogos con el presidente turco Tayyip Erdogan y el primer ministro Ahmet Davutoglu durante su recorrido de 2 días. CCTV en español. Entre tanto, China ha realizado un llamado a mejorar la coordinación y el diálogo entre Turquía e Irak. La portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying, ha afirmado que Beijing está siguiendo de cerca los acontecimientos y que la soberanía y la integridad territorial de Irak deben ser respetadas. China solicita que las relaciones de Estado-Estado cumplan con la Carta de las Naciones Unidas y con las normas básicas de las relaciones internacionales. Asimismo, señaló que de cara a una grave situación de terrorismo, todas las partes deben luchar juntas y cumplir con el papel principal de la ONU y de su Consejo de Seguridad. Y un atacante suicida se ha inmolado contra una mezquita chiita en Bagdad, matando al menos a 11 personas e hiriendo a otras 20. La policía ha declarado que el atacante suicida estaba tratando de entrar en la mezquita antes de que un guardia le detuviera. A continuación detonó la bomba en la puerta donde los fieles comenzaban a salir después de las oraciones del mediodía. El ataque tuvo lugar en un barrio de mayoría chií en el este de Bagdad. El grupo Estado Islámico ha reivindicado la autoría del ataque en un comunicado publicado en línea. Y este ataque talibán coincidió con la Conferencia sobre Seguridad Regional Corazón de Asia en Islamabad, el cual tiene por objetivo recabar apoyo para Afganistán, una nación que continúa devastada por la guerra. Ministros de Relaciones Exteriores de 14 países asisten a la cumbre. El presidente afgano Ashraf Ghani solicitó más ayuda regional a la lucha contra el extremismo. Además, abogó por una cooperación internacional que retome las estancadas conversaciones de paz con el talibán. Los delegados de la conferencia reflexionan sobre nuevas formas para ampliar la coordinación en el enfrentamiento a las amenazas comunes, tales como el terrorismo, el narcotráfico, la pobreza y el extremismo. Al término de los debates, la reunión emitirá la declaración de Islamabad. CCTV en español. Y sobre la situación en Siria, el Ministerio de Defensa ruso ha rechazado los informes sobre sus supuestos planes de establecer más bases aéreas dentro del país. El Ministerio señaló que no hay necesidad urgente de crear nuevas bases aéreas adicionales en territorio sirio. Además, añadió que el tiempo máximo de vuelo a cualquier área remota desde la base aérea de Kaimim es de 30 a 40 minutos.
La semana pasada se reportó que tropas rusas, presuntamente, expandieron una base militar en Siria central, añadiendo fortificaciones y desarrollando sus pistas de aterrizaje. Esto produjo informes que apuntaban a que el país tenía la intención de utilizarla como una segunda base aérea. Hablamos de los precios del crudo. El petróleo estadounidense ha repuntado ligeramente en la apertura de los mercados asiáticos hoy jueves, gracias a la baja reportada en sus inventarios. Los futuros del crudo estadounidense se cotizaron a $37,4 el barril en la apertura de la sesión del jueves, precio que supone una subida de 24 centavos comparado con su última liquidación. De acuerdo con la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, los inventarios del oro negro disminuyeron en 3.600.000 barriles en la primera semana del presente mes, cotejado con la expectativa de un incremento de 252.000 barriles. Esta es la primera vez que los inventarios del crudo caen tras 10 semanas seguidas al alza. También influyó en la merma el descenso comportado en la producción de petróleo en Estados Unidos. Sin embargo, los analistas alertan que los mercados energéticos siguen siendo vulnerables, teniendo en cuenta que los países miembros de la OPEP se niegan a recortar la producción para defender el precio. Apuntan también que la sobredemanda y el crudo barato continúan dominando el mercado. Hoy vimos un ligero repunte en el crudo y se debió a la merma en el inventario. El problema es que la cantidad destilada, la cantidad más cercana, la cantidad que está más cercana al consumidor, registró un alza del doble de lo que se había anticipado y esto una vez más reavivó el temor del consumidor, la tibia demanda del consumidor. En la eurozona, los datos del gobierno alemán arrojan que las exportaciones e importaciones del país cayeron más de lo esperado durante el mes de octubre. El volumen de las mismas bajó un 1,2% ajustado por factores estacionales. Esto representa más del doble de lo esperado por los analistas. El Buró Federal de Estadísticas informó el miércoles que las importaciones retrocedieron un 3,4%, la mayor caída mensual desde abril de 2012. Sin embargo, los expertos indican que esta caída no implica gran preocupación porque refleja los bajos precios en las importaciones de suministros energéticos. Aún así, los datos contradicen otros indicadores que muestran un prometedor sector industrial en el país. Los economistas tienen distintos criterios. Algunos aseveran que la caída forma parte de una tendencia al declive, mientras que otros destacan que las cifras de octubre fueron afectadas por los sólidos datos de septiembre. CCTV en español. El Festival Internacional de Cine Documental de Guangzhou ha dado comienzo y este año contemplará la proyección de más de 3.600 documentales, una cifra récord en la historia de este certamen. Entre estas cintas se encuentra un documental británico sobre 6 supervivientes del Titanic. El Festival Internacional de Cine Documental de Guangzhou es uno de los mayores encuentros de su tipo en China. Este año, el número de proyectos en competencia ha alcanzado un récord histórico. La edición de este año ha atraído a directores y productores de 88 países y regiones y reúne más de 3.600 documentales, el mayor número en la historia del festival. Varios de los proyectos abordan una temática china, tanto actual como histórica. El director británico Arthur Jones presenta el documental The Six, el primero que retrata a los 6 sobrevivientes chinos de la catástrofe del Titanic. El documental aspira a un plano internacional, combina la historia del Titanic, una de las más conocidas y trágicas de la historia, incluso en China, pero la conjuga con un relato concreto sobre el país asiático, sobre la inmigración, sobre migrantes chinos que se van a trabajar y regresan a su país. Para nosotros, representaba la mejor combinación. En décadas recientes, China ha experimentado una enorme transformación y muchos directores y productores han mostrado su interés por entablar colaboración con sus pares chinos para retratar al pueblo y la cultura del país asiático. Creo que la historia de China es verdaderamente fascinante. Anoche vi un gran documental sobre Confucio. En lo personal, considero que la geología, los paisajes y la vida salvaje de China son fantásticos. Solo conocemos una parte mínima. Hay tantos animales que podemos filmar y tantas historias sobre la vida salvaje que contar. El festival también ofrece una plataforma para la distribución de documentales y el intercambio de experiencias entre los actores de la industria. CCTV en español.
Casa de Té es una de las obras chinas clásicas más conocidas y una de las funciones más celebradas de la Compañía de Teatro Popular de Beijing. Ahora este grupo lleva a los escenarios una nueva versión de este texto para homenajear a uno de sus miembros fundadores. Se trata del mejor tributo posible a Zhao Yujin, que dirigió Casa de Té en su estreno en 1958. Como china y como pequinesa, creo que debería aprender más sobre la cultura de Beijing y la cultura tradicional china. Es muy emotiva. Esta obra clásica está muy bien escrita. Es atemporal. Publicada en 1956, Casa de Té es una de las obras de ficción más famosas de Lao She. El texto narra la historia de un establecimiento llamado Yutai desde principios del siglo XX hasta mediados de los años 40, ilustrando así desde los últimos días de la dinastía Qing hasta la victoria del país contra los invasores japoneses. La obra de teatro ha sido elogiada por su análisis social y cultural y por ser un retrato fidedigno de la cambiante ciudad de Beijing. Casa de Té fue estrenada en marzo de 1958 y fue aclamada por público y crítica. Desde esa primera función, el texto ha sido representado al menos 600 veces en el país, convirtiéndose en una de las obras de teatro más populares de China. CCTV en español. Con Casa de Té terminamos esta edición de CCTV Noticias. En nombre de todo el equipo les agradecemos su sintonía y les recordamos que a las 6 de la tarde, hora de Beijing, estaremos de vuelta con más información. Hasta la próxima.